y esa va a ser nuestra picada. Bien, me parece muy bien. Con un poco de escabio. El vino de hoy. Sí, amigos, vino desde España. Oh, y vino. ¡Salud! Vino. ¡Salud! Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Siempre revolviendo para que no se le queme, ¿ok? Pero mientras tanto creo que me gané una lavada de garguero con esto, porque si no... Ok, sí, se siente picante. ¡Ah! ¡Leche! Ok. Limpiando la cocina, escondiendo el desastre. Ok. Bueno, Así es. muy buenos días. Bienvenidos a otro video, otro día en la cocina con mi papá Daniel. Otro día, el último día, digamos que va a estar más o menos primaveral, porque de aquí en más ya nos quedamos con un clima bastante desagradable y por varios meses. Entonces hoy se nos ocurrió y decimos, ¿qué podemos hacer para comer el fin de semana? Hoy es sábado. Y ahí en la congeladora encontramos un, ¿cómo se llamaría esto? Un lomo De cerdo. de cerdo. Le vamos a medir, ok. Sí, son 52 centímetros. Medio metro. Medio metro de chancho tenemos acá. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a preparar un estofado o un guiso si se quiere, porque está lindo afuera, pero no está tan calentito, ¿no? Está a 4 grados nada más. Día especial para comerse un buen guisacho y lo vamos a hacer en la... Tarararán, tarararán, horno holandés. Ok, o sea que esto lo tenemos que cocinar afuera. Vamos a aprender, lo vamos a hacer sobre leña, sobre llama, y mientras tanto le vamos a explicar qué es lo que va a llevar esto. Ok. Por supuesto no vamos a poder meter todo esto en la olla porque no va a entrar. Yo pienso que voy a hacer la mitad y la otra mitad la voy a hacer en fetas y la podemos hacer a la sartén mañana o otro día porque no entra. Y bueno, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner apio, le vamos a poner cebolla, le vamos a poner ajo, le vamos a poner papa, le vamos a poner batata o camote o... En el Uruguay lo llaman de otra manera y no me acuerdo cómo es que le dicen al camote, a la batata. ¿Hay una tercera palabra? Batata, camote. Sí. Los uruguayos me van a dejar saber cómo le no dicen parece. ustedes. Se me fue de la cabeza. Es un nombre distinto. ¿Qué más? Entonces va a llevar un poco de orégano, laurel, un poco de salsa peruana. Y también tengo por ahí, ¿dónde está el ¿cómo se llama en español? No El sé. barley, está en el frigider. Ok. Acá lo tenemos. Tenemos salsa, le vamos a poner Barley no es trigo, es barley, cebada, avena, cebada, ¿cuál es? Cebada, ¿no? Cebada, Sí. ¿no? Este que es medio así, ¿eh? Ya. Cebada. Entonces va a ser un guiso bien reconfortante, potente, especial para el día de hoy. Pero, como no tenemos picada, se me ocurrió, dado el hecho de que mi esposa ha comprado una cantidad de ajo, ha comprado una bolsa llena de ajo y decimos, ¿y ahora qué hacemos con todo ese ajo? Ajo mexicano, ¿ok? Buen ajo. Así que entonces vamos a hacer una especie de salsa, como una especie de... Una crema. Una crema de ajo. Bien fácil. O sea que esto para cuando no sabe qué hacer, tiene visitas, qué le podemos dar así como de una entradita, bueno, les tiene que gustar el ajo, ¿no? Porque si no, no vale la pena. A nosotros nos gusta. Sí, y lo bueno que el ajo hoy ya no tiene ese poder que tenía el ajo de antaño. Yo me acuerdo cuando era chico que uno comía ajo y después por 3 días, si te le arrimabas a alguien y le decías, hola, se caía, ¿viste? Porque salía ese aliento ajo brutal. Hoy ya no, el ajo lo han modificado y tiene sabor a ajo, pero no deja esa resaca por 3 días, al menos lo que recibimos aquí. Pero bueno, entonces el ajo y después esa salsita se la vamos a poner a unos pancitos caseros, que los compramos aquí de nuestro vecino, pan criollo casero, no criollo, pero campestre.
Y le vamos a poner la salsa, le vamos a poner tomate, le vamos a poner queso mozzarella y lo vamos a poner para que se funda, se derrita el queso y esa va a ser nuestra picada. Bien, me parece muy bien. Con un poco de escabio. Ok. Y les muestro cómo hacemos la salsa primero antes de ir a empezar a preparar todo lo que es el... Afuera. Afuera. Y vos podés filmar un poquito lo que hay acá. ¿Qué tenemos? Bien. ¿Ok? Comencemos. Comencemos. Ok, empezando con nuestra picada, la pizzeta, que Sí, le la llamas. salsita vamos a hacer. Salsita, ok. El resto es fácil. Ok. Acá tengo aceite de oliva. Y acá, por supuesto, tengo ajo. Ya, ¿vamos a usar todo el ajo o parte de eso es para cocinar afuera? Parte de esto es para cocinar. Ok, Pero ya voy a hacer bastante salsa ok. para que quede. Porque yo sé que ustedes van a querer comerlo. Durante la semana. Sí, lo van a querer comer mañana, pasado y traspasado. Entonces, la salsa va a llevar aceite de oliva que cubra un poquito el ajo, ¿sí? Un poquito de romero. Lo ideal sería poner el romero fresco, cuando la ramita de romero, ponerla aquí para que se hierva con el ajo y después se saca. Pero yo le voy a poner un poco de romero, digamos, seco. En polvo. Así que ahí va. Romero que compramos. ¿Dónde? Ah, en Argentina. Esto tiene que ser hecho en fuego lento y ya van a ver cuando empiece a calentarse, tiene que hacer burbujitas nomás, ¿no es cierto? Y lo hacemos cocinar al ajo más o menos unos 15-20 minutos hasta que lo pinchemos y el ajo esté blando, ¿ok? Entonces, la bebé quiere leche. Quiere leche. ¿La quiere bebé la leche. sienten? Ya. Aurelia quiere leche. Entonces, miren, antes de irte, fíjate, así tiene que ser. ¿Ves la burbujita? Ah, sí, sí, sí. Ok. Suavecito. Suavecito, despacito. tranquilo y con buena letra, ¿ok? Ok. Hasta ahí tenemos que llegar, no hacerlo hervir brutalmente. Ok. Ahí queda. Ok, anda a alimentar a Aurelia, tiene un apetito Ya. ese bebé. Oh, ¿cuánto comió anoche antes de dormirse? Y 2 horas. 2 2 horas. horas estuvo tomando leche. Comía, dejaba, comía, Ya. dejaba, comía, dejaba, por 2 horas. Tiene un buche que Ya. va a salir con buen apetito, ¿no? Igual a la mamá. Igualitas. Ok, nos vemos en Ok. un rato. Otra cosa, de todos los pelapapas que he usado en mi vida, este es el mejor. Así que les recomiendo, no le hago propaganda porque me den algo a mí, pero este que ven acá es la mejor calidad y tiene un filo y ahora van a ver cómo pela. Bueno, Continuando con la salsa o la crema de ajo. los ajos ya están Ok. bien blanditos. Esto ahora Hay que licuarlo. lo vamos a hacer sin una pasta, pero Sin el aceite, entonces, solo el ajo. un momento. Un momento, ok. El aceite, Ok. no tirarlo porque este aceite es aceite de oliva y está intacto, ¿eh? Lo usan. Vamos a ponerle 4 cucharadas del aceite. 4 de aceite, jugo de un limón. Ok. Esto es tan duro para apretarlo, che. Pimienta. Sal. Entonces, ¿se acuerdan de ese aceite que les dije no lo van a tirar a la basura? Bueno, ahora ya lo ponemos a buen uso. ¿Sabes lo que me hace acordar esto? Cuando estaba viviendo en España, yo tenía 18 años y me iba a estos lugares donde uno se podía sentar en la barra y pedir un bocadillo, que vendría a ser un sándwich. Y ellos lo abrían al pan, lindo pan tenían, lo abrían, le ponían el aceite de oliva y después agarraban el tomate y le sacaban solamente la pulpa y se lo ponían al pan y lo desparramaban y arriba le pedía yo un poco de salame que lo cortaba con cuchillo, queso y se hacía un sándwich, un bocadillo, un emparedado, como quiera llamarlo, pero qué espectáculo
el sabor de ese aceite de oliva, que hasta el día de hoy lo sigo buscando, por el mundo entero lo ando buscando. Pero me parece que me voy a tener que ir a España o a Portugal. En Brasil yo sé también que está, porque una vez lo probé allá, que tiene ese gusto a la aceituna, ¿eh? El aceite, qué delicia. Bueno, seguimos, porque esto ya está hambreado y la cosa se pone media peleaguda, ¿no? Andamos medio corto de tomate, familia. O sea que no va a dar para poner un par de fetas a cada uno, pero bueno. Estos que están más chiquitos le ponemos 2. Va a alcanzar con la justa, ¿eh? Perfecto, lo calculaste bien. Ahí está. Y ahora... Hay que cortar queso. Ah, no. ¿Qué estoy haciendo? Falta la crema de ajo. Pero, Daniel, estás yendo muy rápido, Daniel. ¿Qué estoy haciendo, familia? Pequeña pausa. ¿Cómo me estoy enloqueciendo? Ahora sí, con el queso, continuamos. ¿Es queso aparte? No, mozzarella. Oh, perdón. Qué tremendo error que me mandé, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas cosas en la cabeza, eso es lo que pasa. Estamos calentando el horno para meter las pisetas o sándwich, como quiera llamarlo. Y les comento sobre el pedazo de cerdo que tenemos aquí. Siempre me gusta comentarles para que tengan una idea de lo que cuestan las cosas en Canadá y usted pueda comparar con otro país, el país donde sea que usted esté mirando el video. Fueron 20,72 dólares canadienses. Acuérdese, sáquele el 35%. Es 3 kilos, 192 gramos. Y el kilo cuesta $6.49, $6.50 el kilo de dólares canadienses. O sea que sí, ese pedazo de carne que está acá, okay, el pedazo que mide medio metro. Sí, fueron $20.72. Mira qué lindo pedazo, ¿no? Ya, tremendo. No, ni siquiera entra en la cámara. Súper tierno, ¿eh? Ok, el vino de hoy. Sí, amigos, vino desde España. ¿Cómo se llama? Sí, Anciano número 7. Ok. 2016 año, reserva. Rioja Tempranillo. Ok, bien. Sí. Ya lo hemos probado. Sí. Ya lo conocemos. Es un buen vino. Buen vino, es buen precio. Buen precio también. Sí, también. Ok, así que vamos a ir abriendo la botella y pasando el vino acá, si puede respirar un poco. Sí. Mientras vamos avanzando en la cocina también. Toguchi aquí, siempre en el camino. Muy bien, y ahora esperamos. Sí. Le damos una media hora al vino. Sí. Mientras tanto, mi papá está avanzando con la carne de cerdo. ¿Qué estamos haciendo acá? Poniendo un poco de harina. Porque esto tiene que freírse y dorarse un poco. ¿Sí? Entonces la harina le da esa consistencia linda que nos gusta cuando uno lo encuentra así bien crocante, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos unos mini pimientos o mini morrones. Estos no pican. No, estos son dulces. Es lo único que teníamos. O sea que vamos a usarlos. Ya. Porque de los grandes no hay nada. Tenemos la despensa media, ¿eh? Bueno, esto le va a dar un lindo color. Como ustedes ven, yo estoy cortando bastante grande. Si no, después todo, cuando uno lo cocina, medio como que desaparece. Y no me gusta cuando las cosas se hacen como puré adentro de la olla cuando estamos haciendo la cocción. Entonces por eso que los dejo un poquitito más grandes para que se aguanten un poco el cimbronazo, ¿no? Estos tienen un poquito de semillita y se la saco porque está un poquito demasiado grande. Alguien está pidiendo leche. Se acabó
Familia, Tiempo para leche. Tiempo para se leche. acabaron los videos fáciles de que uno filmaba y no tenía que parar. Ahora estamos, a cada rato hay que meterle el break, el freno, y ir a alimentar a Aurelia. Arelia. Ok, vamos a probar las pizzetas y el vino. Esto está A ver cómo salió. una delicia. Tengo hambre. Quema, ¿eh? Muy hot. Sí, riquísimo. Salió con el gusto al ajo, pero con un dejito atrás de alimonado, y el romero que le puse le da ese acento final, como quien dice. Oh, la, la. Delicioso. El mozzarella arriba con el tomate. Oh, no. Así Sí. que el ajo no está muy fuerte. Sí. No. No. El pan es perfecto. El Es pan de... artesanal. Ya, artesanal Sí. de masa madre. Sí. De nuestra Masa vecina. amarga. Masa amarga. Sourdough es un espectáculo. Hay otros que le ponen un poquito de crema a la mezcla esa que hice yo, pero a mí me dio un poco de miedo que se podía cortar por el tema del El limón, medio el limón le ¿no es pusimos. cierto? Ya. O sea que no le puse la crema, un poquito de leche. Se puede probar. Pero esta receta es pero espectacular, no solo para esto, ¿eh? Sí. Un sándwich de jamón y queso, de salame, mortadela, lo que venga. Le pone ¿cómo se dice? Salsita, cremita. Esta crema al pan, y le va a mandar el sándwich allá arriba, 100 veces más alto que un sándwich común. Pruebe de hacerlo, que no cuesta absolutamente, usted ya vio, 10 minutos de trabajo. Oh, y vino. ¡Salud! Vino. ¡Salud! ¡Salud España! Con vino Salud, España. español hoy. Estamos un poquito mezclados hoy con el tema de la filmación, porque Audrey está parada ahí atrás de la cámara, Dando leche. amamantando a la bebé, que recién le agarró un berrinche de eso, un berrido. Sí. eh, Ahora es diferente. ahora es distinto. Ahora ya sí le Distinto. pasó. Sí. Sí. Probá, Audrey. Sí, ahora voy a probar. Ahí está. Tomó su leche, se quedó dormida después Sí. de tanto escándalo. Increíble cómo grita cuando tiene hambre. Bueno, seguimos comiendo antes de ir a prender los fuegos ahí. Yo también voy a probar ahora. Cambiamos de lugar con Samuel. Él queda detrás de la cámara. Y veamos. No sé, yo estoy media preocupada de qué tan potente va a ser este ajo. Nada. Ok. Está bueno, ¿no? Riquísimo, sí. Muy rico. El ajo tiene un sabor, pero una delicadeza. ¿Ok? Y le metí una cabeza y media de ajo. Yo pensé que iba a salir más. Salió un poquitito nomás. Bueno, ustedes ya saben, si necesitan más, meten más ajo. El ajo tiene la consistencia como de una berenjena cuando hacen el baba ganoush, ¿no? De sabor muy bueno. ¿Sentís el limón? Un poquito al final, suavecito. Y el romero. ¿Ya? al El final. aroma del romero. Yo lo dudaba, yo pensé que iba a salir muy ácido con el limón y que el ajo iba a estar demasiado fuerte, pero está rico. Está como para comerse varios. Ya se fueron varios. ¿no? Ya nos llenamos un poquitito el buche, nos tomamos un par de escabios ahí y tenemos fuerza y energía y ganas para seguir con el almuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Acá tengo la mesa de afuera, de picnic, que la estuve refrescando con una mano de pintura y la dejé aquí bajo techo. Entonces ahora con el Samuel la vamos a agarrar, la vamos a llevar al lugar donde vamos a empezar a hacer el fuego. Tengo el encendedor, vamos a sacar leña de la leñera y no vamos a usar carbón hoy. Lo voy a hacer todo sobre leña, sobre madera. ¿Qué les puedo decir? Es uno de esos días otoñales espectaculares. No. El sol como que calienta, pero no calienta a ese punto como en el verano, que uno lo siente que es agobiante, ¿no? Está ese solcito típico de otoño, esas tardecitas como que nada se mueve, como que está todo frenado. Así que va a ser un día especial para hacernos el guiso ahí afuera.
Así que vamos, familia. There you go. This one's got a catch Yeah. right away. Bueno, familia querida, el fuego ya está andando. Los ingredientes casi tuvimos que traer todo. Vamos a ver si podemos comer aquí afuera. Es una de esas tardecitas que me hacen acordar tremendamente a la Sierra de Córdoba, ya la propiedad. Esas tardes, pero otoñales o principio de primavera, que no sé, hay una tranquilidad en el aire que es, pero absoluta. Hoy me estaba acordando, digo, pucha, aparecen esas tardecitas de la propiedad allá en Córdoba, en Calamuchita. Lo bueno que allá, claro, es corto. Acá ahora nos viene a nosotros una paliza de 5 meses, pero duros, bravos, de frío intenso, de nieve y de... No es fácil. Les quería mostrar lo que he puesto para ver si esos ciervos dejan de comerse mis pinitos acá. Ahí está. Y bueno, espero que con esto no me los coman en el invierno, ¿ok? Porque ya estoy cansado de pasarme los veranos regándolos, a ver si consigo que todo esto se convierta en una masa de pinos enanos, de pinos. Estos no crecen para arriba, crecen para los costados. O sea, darle un poquito de un mejor look a esta zona. Pero ¿qué pasa? Yo los riego y en cuanto empiezan a florecer o a crecer, aparecen los ciervos y claro, son tallitos tiernos, fresquitos, se comen todo. Así que ahora desde que les he puesto esta mesh, este net, no han venido. Así que bueno, otra cosa que les quería comentar y vamos a mantenerlos informados si les gano o si no les gano. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ya vamos a empezar a calentar el horno holandés. Le voy a poner aceite de avocado. ¿Por qué aceite de avocado? Porque este es el aceite que tiene más alta tolerancia al calor. O sea que este no se quema. Y como yo aquí no puedo controlar el calor, tengo que tener un aceite que no se me vaya a quemar como tal vez el aceite de oliva. Entonces vamos a empezar con esto. Un poquito de aceite. Vamos a dejarlo que caliente un chiquitín. Y lo primero que hacemos es freír el puerco o el cerdo o el chancho, no sé cómo lo llaman en su país. Lo freímos un poco hasta que se ponga por afuera bien doradito y lo sacamos. Después vamos a poner el tema de las cebollas, el pimiento y falta el ajo, que todavía no vino. Le vamos a mandar eso. Una vez que eso esté bastante frito, vamos a agarrar y le vamos a poner caldo de verdura y también tiene un cubito de caldo de carne. O sea que le ponemos el caldo, metemos todo lo que es la papa, la cebolla, la zanahoria, todo eso, metemos la carne de nuevo ahí adentro y básicamente lo dejamos cocinar hasta que esté casi listo y después le ponemos el barley o la cebada o el centeno, no sé cómo se llama eso. Me olvidé de cortar el ajo en pedazos pequeños, o sea que se lo voy a mandar entero nomás. Ahí va. Siempre revolviendo para que no se le queme, ¿ok? Esta es la fritanga al principio, una vez que tiene el líquido ya no hay más problema. Otra cosa que tuve que hacer es venir y ponerle la parrilla abajo del horno holandés, porque con los leños y los carbones me quedaba inclinado y se me iba el aceite para un lado. Entonces no lo podía cocinar parejo, si se quiere, ¿no? Entonces ahora con la parrillita está bien nivelada la cacerola, la olla, el horno holandés y puedo cocinar como se debe. Así que bueno, siempre hay que ir arreglando la carga sobre la marcha, como quien dice. Es como el que anda a caballo, ¿vio? Que de tanto en tanto se tiene que bajar y apretarle la cincha. Esto es lo mismo. Hay que ir buscándole la vuelta hasta que uno encuentra algo que funciona.
Y para todos aquellos que me preguntan por qué no me construyo un asador, algo aquí, es porque acá en estos países la cosa no es tan fácil. No es que uno dice como en nuestra América Latina, me voy a armar un asador acá y le mete mano, y no. Aquí hay que sacar permiso de la municipalidad, hay que excavar lo suficientemente profundo para que la nieve y el frío intenso no rompa las paredes. Hay que ir por lo menos 3 pies, casi 1 metro de profundidad, y hacer cimientos para que eso aguante. Después tengo que sacar los permisos y en fin. Es un dolor de cabeza que prefiero agarrar y arreglarme como puedo así y seguir hasta, ya vamos a ver cuándo. Ok. Mira cómo me quedaron los pelos de la mano, se me quemaron todos. No quedó uno que se haya salvado, pero bueno, ahora lo único que se trata es de que se cocine todo esto. Después le voy a agregar el barley, la cebada, al final, porque ya está cocinado. Si se lo agrego ahora se va a quedar hecho un puré. Entonces eso va a ir al último golpe, como quien dice. Y sí, yo pienso que más o menos 1 hora y media, algo por el estilo, dependiendo qué tanto hierba se va a cocinar. Pero mientras tanto creo que me gané una lavada de garguero con esto, porque si no... Ahora sí, me cansé, no hay nada que hacerle. Me faltan energías todavía, voy mejorando, pero no es el 4 terrenos que era hace meses atrás. Estoy ahí más o menos, como quien dice, pero bueno, poco a poco vamos a ir recuperándonos. No se preocupe que a Daniel no lo detiene el bichito ese, por supuesto. Así que bueno, familia, esto es todo ahora, esperar a que se cocine un poco. Y como ven, este es un plato súper económico, ¿ok? Esto para una familia que no quiere gastar mucho dinero, si se quiere, pero quiere tener una buena comida sustanciosa, un buen plato de comida, especialmente si hace frío. Se manda uno de estos y ya que cocine para 2 o 3 días. De nada sirve hacer un poquitito ahí y decir, bueno, me alcanza para hoy y todo este trabajo y mañana y pasado tiene que volver a cocinar. A mí me gusta decir, ok, ya que lo vamos a hacer, metámosle para 3 días por lo menos, si es 4 mejor. O sea que con este yo pienso que tal vez 2, porque estos comen, ¿ah? O sea que 2 días no está mal, no es tanto trabajo. Y todavía voy a ir a cortar lo que quedó de las chuletas para hacerlas a la plancha. Quedó un pedazo así más o menos de carne todavía. No sé qué hacer. Cerdo ¿quién para llegó? toda la semana. La bebé. Bebé. Está dormida. ¿Dónde Está con la está cabeza muy bebé? caída. ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Escondida. Oh, bebé. Hola, Belly. ¿Cómo viene la comida? Fácil no es, pero extra difícil tampoco. ¿Están esperando brasas? No, estamos esperando que ahora empiece a hervir. Ah. Tendría ya que estar hirviendo, a ver. Vamos a ver. Mira. Oh. ¿Ah? ¿Hierve o no hierve? Vamos a esperar un poco. Al final le ajustamos la sal, porque fácil es agregar, imposible es sacarla. O sea que al final le vamos a ajustar la sal, vamos a ver el picor, si le falta un poquito de pimienta, que no creo, porque le puse ese... ¿Dónde está? Acá, el chasqui. Sabor de la comida boliviana. Oh, este es boliviano, ¿ah? Sazonado a base de ají, páprica, sin picante. O sea que esto para darle color nada más. No le va a dar picor. Pero yo le puse 2
habaneros, ¿ok? Entonces, no sé, por las dudas, bueno, acá tengo paprika ahumada también. Vamos a ver. Después, cuando llegue el momento, tengo pimienta, tengo sal. Cuando llegue el momento de probar, ahí ajustamos las cantidades. Por ahora hay que esperar nada más que se hierva, ¿ok? ¿Cómo estás, el bebé? Yo bien, acomodando a la bebé para que no se le doble su cuellito. Ahí Sí. está, durmiendo, Oh, el durmiendo. bebé. El bebé. Bebé, Oh, bebé. en un cocoon. 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 Cebada. La cebada. Looks good. It looks done. Just give it a chance. Está picante. Oh, El día está tan lindo que nos vamos a comer aquí afuera. Para no tener que andar poniendo la mesa y todo el trastorno que es ahí adentro. O sea que está agradable, Audrey, ¿no? Sí. O sea que tenemos ganas de comer aquí afuera como si estuviésemos allá en Calamuchita. Vamos a empezar a servir porque esto ya está listo. A decir verdad, esos dos habaneros que le puse, fue el único picante que le puse. Y le dieron, pero ¡uf! El otro día hicimos otra comida y le pusimos 2 habaneros y no picó nada. O sea que se ve que estos dos estaban concentrados. Y le saqué la semilla y le saqué todo el interior. Entonces le agregué un poquito más de agua para rebajarlo y ahí está un poco más a tono. Ok. Who's this? Audrey. Audrey. Oh, you. Para mí poquito, uno está bien. Audrey. There, Audrey. Ok. Vamos, Audrey. ¡Qué porción! Vamos. ¡Qué tremenda porción! Pero qué lindo aspecto. A mí me encanta la cebada, así que... Ahí está. No, qué tan picante salió. La cebada le da el golpecito final, el único. Bien. ¿Qué más? Pero le bajó el picante. Se deja comer muy bien. Vamos a probar el cerdo. ¿Y Audrey? Y ahora voy a probar yo también. No sé cómo la bebé se da cuenta cuando yo estoy por comer y ahí empieza a dorar. Quema, ¿eh? Sí. Ok, sí, se siente picante. Muy picante. ¡Ah, leche! No muy picante. Lindo, agradable el picante. Sí. Voy a probar también el cerdo, a ver cómo quedó eso. Salió. Oh, todo bien. Está tierna la carne. Sí. Leche. Aquí haciendo 2 cosas a la misma vez. Yo estoy tratando de almorzar y también alimentando a la bebé al mismo tiempo, que estaba gritando por su leche, no podía aguantar 10 segundos más. Así que ahí la tenemos escondida, sombrita. ¿Cómo salió el guiso? Muy, muy rico. Está muy bueno. Ujú. Un poquitín picante, nada más. Pero me gusta picante. Yo también. Ya, a todos nos gusta comer picante, así que para mí está justo. Pero, Ahí está perfecto para un mexicano. pero mexicano, ok, Sí, ok. sí, sí. Ya, el argentino no come con mucha sazón, con mucho picante. Pero nosotros sí. Sí. Muy, muy rico. Bueno, es el final del día. Ya está oscureciendo, que son 4:30. No, son No, las 5. 5:10. Ok, bienvenidos a otoño en Canadá. Sí. Casi de noche. Así, a las 5, todavía es de noche tarde, de aquí a un par de meses va a ser a las 4:30, Sí, oscuro. sí. O sea que, bueno, nos despedimos, terminamos el video y vamos a comer un pedazo de pastel, Ya, pero acá el chiquitín nuestra escandalosa le agarró el patatús, quería leche. yo la tenía cargada y no había forma de calmarla, así que me voy a comer el pastel después, Pues, me tomo el un café. frío. Frío tibio. prácticamente, tibio. Ya todo cambia, ¿no? Ya. Así que sí, los queríamos dejar con esto y
Dado que estos videos también se ven mucho por la zona ya de España, también le queríamos mandar un mensaje de solidaridad a toda la gente que está pasando por esta situación con las tormentas, las inundaciones, ¿no? Y las cosas que han sucedido allá. Seguimos todo, las noticias, por supuesto que estamos al corriente, y bueno, realmente lamentamos muchísimo la pérdida que ha habido ahí, y bueno, a mí me hierve la sangre de ver también el actuar de las autoridades en algunos casos y todo lo que sucedió ahí. Así que bueno, desde aquí les mandamos todo nuestro cariño a aquellos que estén pasando por esta situación, y esperemos y sabemos que se van a volver a recuperar, porque España es un pueblo que tiene garra. ¿Okay? Así que sí, eso queríamos mencionar también. La comida, ok. ¿Vos ya recién comiste de nuevo? Sí, para la cena. Es que estuvo tan rico. No paran, ¿eh? Yo digo, cocino para 3 días y después cada 15 minutos vienen... Dura día y medio nomás. Con la cuchara a meterle mano. Pero no, la verdad que salió muy bien. Nos sobró un tremendo pedazo de carne que ya lo corté en chuletas y lo vamos a hacer... Hicimos una vez un video de un cerdo hecho con jengibre, ¿cómo es? Jengibre, sí. Y glaseado. En algún lado debe andar ese video dando vuelta. Salió muy rico y nos gustó. Y como estas chuletas no tienen hueso y no tienen prácticamente nada de grasa, van a salir muy buenas de esa manera. Así que por ahí todavía hacemos otro video. No sé, vamos a ver. Puede ser. A no ser que se me ocurra otra receta media rara. Pero bueno, y ahora que se enfrió, se le fue bastante el picor, ¿no? Ya, no pica tanto. Claro. Creo que nos estaba quemando, o sea, estaba caliente y nosotros decíamos, picante, picante, pero no era tan picante. Claro, lo que pasa es que nos sacamos de la olla que estaba sobre el fuego. Ustedes vieron en el video, van a ver cómo hervía eso, que parecía, no sé, ¿viste cuando hierve la lava en los volcanes? Más o menos así. Y servimos los platos y estaban todos hambriados y meta cuchara para adentro, o sea que estaba súper caliente también, un poquito picante, más el calor de la comida lo agigantaba todavía más, ¿no? Así que sí, salió muy rico, y el pancito con la salsa de ajo también, ¿no? También vamos a repetir eso. Sí, nos gustó mucho, pero mucho a todos, y les recomiendo que prueben. Es algo tan sencillo, tan fácil, pero a un simple sándwich lo realza, pero un montón. O sea que sí, entonces ahí está comiendo. No sé, yo nunca vi un bebé que come cada ¿cuánto? Tiene buen apetito, a veces cada 15 minutos termina de comer y se le da por arrancar otra vez. Sí, generalmente el bebé toma su leche y después por ahí tal vez una hora, no, pero esta no aguanta, ¿no? Son cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 15 minutos, es constante. Prácticamente la vas a tener que llevar colgada ahí del pecho todo el tiempo. Hacete algún tipo de correa para colgarla, ¿viste? Y que vaya amamantando, porque va a ser la única manera de tenerla callada, ¿no? Así que sí. Entonces, familia, lo dejamos con esto. Espero que lo disfruten, y ya cuando la beba esté un poquitito más fuerte, está muy tiernita todavía. No se la puede andar sacando y llevando a muchos lugares, o sea que no podemos andar haciendo paseos por el tema de que todavía no tiene la resistencia. Pero en cuanto se ponga un poquito más papeadita, más fuertecita, ahí ya la podemos sacar y empezar a dar vueltas por todos lados. Yo creo que también vamos a estar filmando videos navideños, ahora que ya se acerca la época. Sí. Hay mercados navideños, ya va a empezar a nevar pronto otra vez, vamos a decorar la casa. Sí, ya están empezando, bueno, va a haber un montón de cosas lindas para que vean, y por supuesto, míralo todo, ya va a dormir, ya terminó el día. Se comió un platazo lleno hasta el borde todo, y después, bueno, su ración de golosinas, y sabe contar, porque si no le damos 9, no se queda tranquilo. Hasta que no se come la última, no para. O sea que conoce la cantidad,
conoce los diferentes sabores y sabe cuántas tiene que recibir cada día. Es un vivo, nos gana, ¿no? Sí. Así que, ¿nos vamos con esto? No se olvide de suscribirse al canal y si le gusta el video, darle like y también para que comenten. Nos gusta leer los comentarios y eso es lo que nos mantiene más o menos sabiendo qué piensa la gente, qué piensa los que siguen el canal. Así que 3 cosas. Suscribirse, el que no se suscribió no cuesta nada, es gratis, ¿no? Darle el like y escribir, aunque sea un saludo. Saludos desde, qué sé yo, Colombia, desde Uruguay, desde Estados Unidos, donde sea que esté, no hace falta escribir una tremenda declaración, pero aunque sea un saludito, lo saludamos desde tal lugar y eso nos gusta un montón. Y nos gusta ver desde qué lugares y de qué países la gente sigue los videos. Eso es súper interesante, porque por ahí tenemos gente que te escribe un comentario del Líbano, ¿no? De todas partes del mundo, sí. Sí, de todos lados, de Rusia. Y yo digo, ¿pero quién puede mirar un video desde Rusia en español, no? Hay gente que lo debe mirar o están practicando el idioma o tiene traductor No, es que hay muchos argentinos que escriben desde Rusia o de Japón o de donde sea que estén. Bueno, sí, y gente por todos lados, porque también escriben muchos de otros países, pero que no están viviendo en el país nativo, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Nativo o natal? Natal. O sea que por ahí hay gente que dice, soy un colombiano y lo saludo desde Rumania. Y uno dice, wow, un colombiano viviendo en Rumania, ¿no es cierto? Cosas medias raras, ¿no? Porque son países que no tienen mucha inmigración latina, tal vez. Y nos asombramos, pero nos gusta. Así que los dejamos con esto, familia. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Que lo disfruten. Chao.